Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Iñaki. Acabo de enterarme de que ha surgido alrededor de mí otro madridista. Yo también soy del Real, pero del Real Betis, como él acaba de decir, lo cual algo nos aproxima. De Javier puedo decir que nos conocemos prácticamente toda la vida, aunque eso suene atópico y resulte algo así como manido. Además, me he tenido que leer todos sus libros. Y esto que se suele decir de los compañeros con sorna, con la intención desmochada de ridiculizarlo, está claro que lo digo con envidia, pero en la misma medida con una gran admiración y con agradecimiento. Javier y yo solemos vernos por lo menos una vez a la semana y nos llamamos por teléfono todos los días. Somos, como se dice, grandes amigos, que cosa rara en esta profesión letraherida, jamás hemos tenido un problema entre nosotros y apenas desacuerdo en nuestra concepción de la literatura. Y digo apenas desacuerdo porque a veces, innecesariamente, surge el matiz obligado. Por ejemplo, con relación al contenido de la palabra envidia. Para él no tiene más que un significado. La envidia es una desgracia. Y para mí puede ser una manera de enriquecimiento. Hace unos días poníamos la cuestión sobre el tablero y mientras que él se ponía de parte de la ortodoxia, que no suele ser su compañero de viaje, yo bastante más conservador vitalmente, hablando, me arrimaba al presunto en vez positivo de la mayor de las enfermedades. Esa que no se cura pero que perfecciona si se tiene amor propio y se gastan las fuerzas en el hecho constructivo de aprender. El envidioso rinde un tributo de amargura al envidiado, pero hay una forma de envidia que nos hace superarnos. No voy a decir lo soberbio de, si me comparo, humilde, si me considero, porque es una obviedad y además una arrogancia. Pero ya lo he dicho y ahí está el quid de la cuestión. ¿Cómo un poeta no va a aspirar a estar cerca de las estrellas, a estar cerca de Juan Ramón o, pongamos por caso, españoles, San Juan de la Cruz o Juan Ramón Jiménez? Es que no nos gusta subir a las estrellas, ¿acaso? No se confunda con esa ráfaga de ceniza, de espuma, de polvo, de nada, que es la fama. Todo necio confunde valor y precio, y en ciertas sociedades rinde bastante más el talento que el genio. Se trata de, a través de un espejo en el que anheláramos mirarnos, vernos reflejados al menos brillantemente. Y ese tipo de envidia es la otra orilla, tal vez oculta, de lo que ya he dicho antes, de la admiración. Esa que incluso con las dos pinceladas insuficientes de la poesía es capaz de morir en el intento de reflejar una síntesis del paradigma. Y yo ya he retratado a Javier con la admiración que no es lisonja ni es la de los tontos que se asombran de algo o alguien porque llevan puesta una etiqueta. Dicho, con la admiración y con la envidia que es inseparable de la felicidad, como dijo nada menos que el gran Erasmo de Rotterdam, sino de que, con lo soberbio que yo soy, iba a escribir un poema como este. Se titula Cuando vuelve Javier. Va por ahí sin prisas, demorándose en los colores de los pájaros, arcoíris
volantes de la selva. Duerme junto al rugido del león o el tigre y a veces ha sido secuestrado por piratas o por los guerrilleros de Nigeria o en Etiopía. Lleva en los ojos la luz de 100 ocasos rejuvenecedores. Ha visto una anaconda con piel de mariposa echándole el anzuelo según las sirenas de Ulises. Se ha oído a los mares del sur y ha dormido en la nada tras sufrir el disparo de la malaria asesina en la Amazonia. Sin embargo, nada puede con él salvo su sangre inquieta, sus botas obedientes, militantes. Suele engañarme cuando dice que lo mejor del viaje es el regreso a casa mientras prepara otro, mientras sueña que lo aman los peligros de 5 continentes. Y hasta que se despierta, me lo siguen contando mis tebeos, mis libros liminares acreedores, aquella patria encuadernada de Salgari, de Defoe y de Stevenson, tan grande como el mar. Javier es, sobre todo, un poeta. Acabo de decir que hace, o acaso lo comentamos un momento antes de entrar en esta sala, casi 40 años que somos amigos. 40 son demasiados y pondría en evidencia, no ya a mí, sino a Javier, que tiene un aspecto bastante más joven y es de un año, solo un año posterior. Un año posterior su quinta a la mía. Y por eso, de que es poeta, a veces me recuerda aquello de Cervantes, nada menos que de Miguel de Cervantes. Yo que a veces me afano y me entristezco por parecer que tengo de poeta la gracia que no quiso darme el cielo. Ya me está empezando a fallar una cosa en la memoria, porque no me entristezco, sino me desvelo. Yo que a veces me afano y me desvelo por parecer que tengo de poeta la gracia que no quiso darme el cielo. Pero en fin, eso de ir perdiendo un poco la memoria son también privilegios de la edad. A ver, tiene un problema tal vez, y es el problema de que está aquejado este país. Ya el muchas veces grande y casi siempre desagradable Camilo José Cela puso el dedo en la llaga cuando dijo aquello de que en España no se deja a la gente ser dos cosas al mismo tiempo. Y claro, basta que en estos momentos sea el mejor escritor de viajes de España para que yo no pueda hacer lo que es en el fondo y de una manera más ferviente y apasionada y lúcida también, poeta. Él publicó hace mucho tiempo 2 libros y no hace demasiado su editorial, como un homenaje, le publicó uno nuevo, un tercero, el que completaba la trilogía, Trazas de Polizón. Entonces, él, que ya estaba absolutamente consagrado, aquella mañana en que salió en El Cultural una crítica de Francisco Díaz de Castro, me llamó por teléfono y me dijo: Antonio, ya soy poeta. Ya había salido en un periódico como poeta, él que estaba ya harto de salir, pues como articulista, como reportero, y por supuesto como receptor de un montón de libros, acababa por fin de ser consagrado, lo que viene a poner de manifiesto que quizás, y no lo digo por este crítico que es bastante bueno en este país, la gloria, al menos la de la poesía, la conceden aquellos que no la tienen, ¿no? Sería más bien
el caso de Javier el que tendría que consagrar al crítico en vez del otro. Bueno, Javier es un polifacético, es un escritor que toca todos los palos, como se dice en el flamenco. Él canta lo mismo por bulería que por soleá, y esa diferencia de cante chico y cante grande no tiene el más mínimo sentido en él, porque eso depende siempre del cantador. Quiero decir con esto que el género que se trate siempre será bueno o será mal hecho en ese caso, y siempre dependerá de quien lo haya puesto en funcionamiento. Por eso yo la primera pregunta que le quiero hacer a Javier es precisamente esa: ¿por qué este país es tan cicatero a la hora de otorgar a los que destacan de una manera evidente, a los que se despegan del pelotón en un género determinado, la credencial de artífice distinguido de otro género? Pongamos por caso la poesía, o pongamos por caso la narrativa, porque Javier es un autor que lleva ya pues 7 o 8 novelas, y 7 o 8 novelas igualmente poderosas, igualmente convincentes, y por cierto, bien tratadas todas por la crítica, porque también es algo que hay que señalar. Es curioso que tiene la aceptación que prácticamente no tiene nadie en este país. Es bien tratado por la crítica y por el público. Se reúnen aquí la aceptación de la muchedumbre, y perdón por lo de muchedumbre, menos mal que no he dicho por la masa, que es un concepto absolutamente descalificador, y también por esa supuesta o presunta élite. Tanto una como otra, la crítica y el comprador, lo tienen bastante mimado, cosa que a mí a veces, y antes hablaba de la envidia, no solamente me produce admiración y capacidad de superarme, sino también celo, porque al entrar ahí he visto que no hay ni un solo libro mío, y yo quiero pensar que es porque ustedes ya lo habéis agotado. Así que, Javier, sobre esto yo creo que podríamos empezar el diálogo. En cuanto a lo que acabo de decir, ¿tú qué piensas al respecto de que, por ejemplo, un Manuel Vicent, para no remitirlo solamente a tu caso, que es un gran articulista y un gran novelista, sin embargo no sea reconocido como novelista en la medida que se merece? No es que no sea reconocido, sería el mismo caso de Javier. Javier es reconocido, y acabo de decirlo, tanto por la crítica como por los lectores, que al fin y al cabo, cara a los intereses de las editoriales, son los que dictan sentencia. Bueno, primero diría que muchas gracias a Mafre, muchas gracias por acogernos aquí, muchas gracias a Antonio. Yo lo traigo, es evidente, porque está a favor, si no, no hubiera hecho que viniera conmigo, no le hubiera pedido que viniera. Somos amigos de toda la vida, y es para mí, aparte de todo, es el mejor poeta vivo. Primero, porque no creo que esté muerto, y segundo, que cuando estemos algún día por ahí fuera, pues hombre, ahí está por ahí nuestro amigo Quevedo, que haremos las paces con él, ¿no? Entonces, en ese momento, o tomaremos unos vinos. No, Antonio y yo somos viejísimos amigos, ya más viejos de lo que deberíamos ser, y la verdad es que él conoce bien mi obra, y quién mejor que él para sentarme en este protagonismo que tengo hoy ante vosotros en esta Fundación Mafre. Bueno, pues la cuestión que has preguntado, yo no sé, la verdad, Vicente decía siempre que en este país, siguiendo a Cela, no se podía ser dos cosas a la vez, y que a él se lo negaban. A él le aceptan ser un gran escritor de artículos, pero no le aceptan ser un novelista. Y es cierto que tiene 2 o 3 novelas bastante buenas, por lo menos a mí me gustan mucho. La última que publicó, León de Ojos Verdes, se llamaba, es una novela que me gustó bastante. Aparte que él es una persona muy encantadora, es una persona muy culta, una persona que, bueno, es un caballero, cosa que ya va cada vez escaseando más en España. Este es un país que ha sido un país muy educado, un país caballeroso, y últimamente está perdiendo un poco los papeles. Cada vez encuentras más gente mayor
maleducada en la calle, y eso a mí la verdad es que me produce mucha pena, ¿no? Y luego hay otro elemento que funciona sobre eso, que tú has hablado de la envidia, eso que has hablado referido sobre todo a la literatura. Hay una frase de Unamuno estupenda en todo eso que dice, bueno, en todos los países hay envidia, pero es que en España tenemos una envidia de calidad, ¿eh? Aquí tenemos una envidia de mucha calidad. Bueno, independientemente de eso, yo la verdad es que creo que la literatura yo la concibo como un acto de libertad suprema, yo la concibo como un acto incluso de una pequeña audacia y, si se quiere, también de travesura. Es un territorio sobre todo de extrema libertad. Y yo creo que en tanto que territorio de extrema libertad, yo que mi gran pasión es la libertad. Mi gran pasión realmente es esa, la libertad, sobre todo la libertad personal. A mí me gusta mucho la libertad, la adoro. Yo me siento un poco aprisionado en alguna cosa y echo a correr para otro lado. Inmediatamente me voy, me ha pasado desde pequeño, ¿no? Entonces, yo veo el proceso creativo como el proceso supremo de la libertad. Cuando uno se enfrenta ante un papel, en el caso de lo que es el arte literario, en otros puede ser un cuadro o puede ser una partitura. Cuando yo me siento delante de un papel, me siento la persona más libre del mundo, dispuesto a hacer aquello que me dé la gana. Es evidente que hay que echar mano de muchos recursos, hay que echar mano de la técnica, hay que echar mano de, bueno, aprender, haber leído mucho, pero en ese momento de extrema y absoluta libertad, en la que no tienes que dar cuentas a nadie, es un momento de una felicidad suprema. Yo miro desde la perspectiva sobre todo de la felicidad, el hecho de escribir. Cuando algún escritor dice, escribir es sufrir, digo, pues ¿y por qué no te pones, no sé, te das latigazos en casa solo? Porque luego si además estás sufriendo nos vas a hacer sufrir a los demás, ¿no? Yo creo que cuando un escritor está haciendo algo, o un artista algo que le llena el espíritu plenamente, aunque sea un elemento incluso de tipo un poco negativo o escéptico o pesimista, creo que nos transmite esa misma sensación. Yo creo, Antonio, tú lo habrás vivido también, cuando estás escribiendo algo, o cualquiera de ustedes que pueda escribir o dedicarse a algún tipo de arte, y notas que te aburres, inmediatamente estás seguro de que vas a aburrir a quien te lea. Si sin embargo te das cuenta de que estás disfrutando con lo que estás escribiendo, yo creo que en ese momento vas a alegrar a quien te lea y vas a hacer disfrutar a quien te lea. Hay una especie de transmisión, hay una especie de que es lo bonito del arte, sobre todo el hecho de que hay un momento en que el lector y autor son uno mismo casi, y son parte de una misma creación. Yo como lector lo he experimentado. Cuando uno abre un libro y se mete dentro de las páginas de ese libro, o cuando está en una sala del cine y se oscurece todo y se ve la pantalla, uno está viviendo esa historia. Lo bueno de escribir, de leer, y lo bueno de ver una buena película es que estás viviendo con los actores, estás viviendo esa historia que te están narrando en el cine, estás dentro de la pantalla. Cuando estás leyendo, estás dentro de ese libro también, estás viviéndolo. Y eres parte de la creación porque estás poniendo caras a las cosas. Si te están describiendo un personaje, estás poniéndole la cara tú. Si te están describiendo un paisaje, estás poniendo ese paisaje. El acto de la lectura es un acto también de creación, ¿no? Y en ese sentido es en el que, bueno, me he enrollado mucho siguiendo esta historia, pero es en ese sentido en el que yo concibo sobre todo la literatura como un acto de libertad, y en ese sentido pues no me da ningún miedo en meterme en géneros diversos. Otra cosa es que pueda ser más torpe en unos que en otros, evidentemente que sí, pero no me importa en absoluto meterme en géneros diversos porque me divierte, me lo paso bien, porque es que si no, estar siempre haciendo lo mismo es un poco aburridito, ¿no? Digo yo, vamos, no hay nada más aburrido de repetirse. Exactamente, hubiera sido desde hace muchísimo tiempo periodista, ese, digamos, yunque de grandes e importantísimos escritores. Podemos pensar en la generación perdida norteamericana o en la plétora del Corriere della Sera italiano, en donde nos encontramos, bueno, pues que Hemingway era periodista, Dos Pasos era periodista, Sinclair Lewis era periodista, todos esos gran premios Nobel, se dice Nobel, según me han informado últimamente. No digas Nobel, que parece que eres un niño chico, ¿no? O que te refieres a ese niño chico. O por el otro lado, Indro Montanelli, en fin, todos aquellos grandes poetas italianos como Gatto, Montale, Scotelaro, etcétera, se han formado en los periódicos para después avanzar o bien por el mundo de la poesía o bien por el mundo de la narrativa, incluso por el del ensayo. Él ha sido, como muchos de ustedes saben,
director de periódico, corresponsal en el extranjero, y yo creo que sobre todo esto último que acabo de decir ha jugado un papel importantísimo en su formación, porque de este país que estamos hablando, al cual tanto queremos y del cual también hemos echado de menos tantas cosas para nuestra vida posterior, da la casualidad de que el tema de los idiomas no ha funcionado demasiado y él ha tenido la oportunidad de no solamente estudiarlo previamente, sino además aprender pues perfectamente inglés o francés. En ese sentido ha tenido la oportunidad de leer a sus clásicos en el idioma original, es decir, en su idioma y no a través de una traducción que no deja de ser, al fin y al cabo, una tradición. La literatura inglesa, la literatura francesa, yo sé que también otra, porque tenemos muchas horas de rodaje en diálogo íntimo, han debido de ser parte constitutiva de tu vida y sobre todo formativa al respecto de hacer una literatura de viaje que aquí se planteaba de otra manera, bien se planteaba a través de una ordenación y de un ordenamiento político, o se planteaba a través de un viaje de turismo que solamente se refería al hecho, pongamos por caso, de la arquitectura, mientras que en tu narrativa de viaje se ve pues todo eso que utilizan los grandes viajeros ingleses, como es el humor, como es el ensayo dentro de la descripción. Por supuesto que la descripción en la que Javier es uno de los grandes maestros españoles, no solamente en la literatura viajera, sino también en la narrativa. Yo supongo que ese amor a la poesía, ese amor a la literatura en general, y especialmente a la francesa y a la inglesa, han hecho que tú tengas una columna vertebral fuerte a la hora de poder conseguir eso que se llama aleación, que se llama simbiosis y que se llama también metamorfosis, porque es importantísima la evolución y no parecerse a nadie. No nos parecemos a nadie cuando hemos conseguido superar las lecturas de todos aquellos que nos influyeron. Sobre la literatura inglesa, creo que... Bueno, es que eso que decías de la simbiosis, hay un momento en que yo creo que en la literatura de lo que se trata, como en la pintura o como en la música, es encontrar la propia voz, ¿no? Pero eso se hace a lo largo de un territorio de mucho esfuerzo y muy largo en el tiempo. Decía Picasso siempre que imitar a los otros es inevitable, imitarse a uno mismo es mezquino, y uno se construye realmente imitando voces, uno empieza a construirse su propia voz imitando a las otras, imitando a aquellas que le maravillan o que le ilustran más. A mí la literatura inglesa me ha dado mucho, sobre todo me ha gustado mucho la literatura inglesa en la medida que es un pueblo que tiene un uso muy preciso del lenguaje, mientras que la francesa un poco es más abstracta, se entretiene más en temas laterales. Los ingleses van muy directos, los anglosajones en general, van muy directos al grano, y me ha gustado mucho la literatura inglesa y la literatura americana del último siglo y medio. Pero has hablado de algo también importante, que es el periodismo. El periodismo, decía Truman Capote, el autor de La sangre fría, decía que el periodismo y la literatura son dos brazos de un mismo río. Y es verdad, yo creo, y más verdad que nunca en este siglo XX. Y es en esa medida en la que, en este siglo XX que acaba de terminar, porque también estamos ya en el XXI, a mí todavía me cuesta mucho trabajo decir el siglo pasado, me da la impresión de que estoy hablando del XIX, ¿no? El periodismo, ¿qué ha tenido? Yo he sido muchos años periodista, como ha recordado Antonio. He sido sobre todo reportero, he vivido en el extranjero. He tenido que ser jefe algunas veces, pero porque no tenía más remedio, tenía que pagar un piso y esas hipotecas, y en España pasa eso, que cuando tienes que pagar un piso, pues te tienes que hacer jefe, que es una cosa horrorosa. Yo era un jefe horroroso, nunca he sido un buen jefe para nada, ¿no? Pero me hacían jefe y entonces se perdía, en mi caso y en otros, un buen reportero y se ganaba un absoluto mal jefe, ¿no? Bueno, lo he sido, pero sobre todo me dedicaba a eso otro. Entonces, en el periodismo, ¿qué te da? El periodismo hay una cosa que te da fundamentalmente, y es que te asomas a muchos balcones de la vida. Puedes
estar un día reunido con un político que está soltando su doctrina, al día siguiente estás en una fiesta en un palacio real con un rey y al día siguiente estás en la celda con un asesino. Quiere decirse que el periodismo te asoma a muchos balcones de la vida, pero que eso es impagable para un escritor. Pero el periodismo también tiene otra cosa, que es que a lo largo de los años va fatigando mucho. Es un oficio para jóvenes, es un oficio que fatiga mucho porque cuando terminas en un día de tu jornada laboral, has hecho el trabajo que tenías que hacer y te das cuenta que al día siguiente eso ya no vale para nada, que tienes que buscar otra noticia, que tienes que buscar otro reportaje y que lo que escribiste, en mis tiempos, cuando estaba en el periódico publicado, pues ya valía para envolver bocadillos, ya no valía para otra cosa lo que habías escrito, no servía para nada. Entonces hay un momento que te planteas, eso tengo que dejarlo si quiero hacer alguna otra cosa que tenga un sentido, que dé sentido a mi vida, por una parte, y por otra parte que no me fatigue tanto. Pero toda esa experiencia que decía antes se acumulaba con esos escenarios a los que uno se asomaba en la vida, era muy formativa. Eso y también la manera de trabajar. Yo recuerdo que cuando empecé a trabajar en la agencia EFE, el primer trabajo que me encargaron, estaba en prácticas, 18 o 19 años, fue que me fuera a hacer un suceso. Habían matado a un chico en un barrio gitano, a un gitanillo, le había matado a otro, eso que llamaban reyerta. Cuando se peleaban los gitanos lo llamaban reyerta, no sé, porque cuando se pelean los otros se pelea, y si pelean gitanos es reyerta, navajazo. Bueno, lo habían matado. Y entonces me dijeron, vete allí a la crónica. Me fui a unas chabolas de un barrio de fuera de Madrid, iba con mi corbatilla, entonces todos llevábamos corbatilla, los periodistas jovencitos. Y bueno, estuve allí, pues claro, era una pena ver a la gente llorando en la chabola aquella. Yo estuve dando pésames. Bueno, volví a mi periódico, a la agencia EFE a escribir, y me dijo el jefe de redacción, bueno, ¿qué? ¿Traes la foto del muerto? Y yo le dije, hombre, no la traigo porque se me da un corte pedirla. Y dice, pues si no traes la foto del muerto, dedícate a otra cosa, hazte farmacéutico, aviador, ingeniero, pero un periodista tiene que traer la foto del muerto. Entonces yo aprendí también a traer la foto del muerto, que también es una cosa que está muy bien para los escritores. Hay un momento determinado que te metes en la vida y preguntas mucho, rascas dentro. La gente hay un momento en que incluso se molesta, me empieza a decir, ¿usted por qué me está preguntando tanto? Pues yo he cogido ese hábito y sigo haciéndolo, y realmente es molesto, con lo cual pues intento ya, mayor parte de las veces, o bien callarme, o no decir que he sido periodista, o no decir que soy escritor, porque si ya revelas un poco cuál es tu oficio, pues un poco enseñas la patita y la gente se quiere proteger, no le gusta que... Con lo cual digo otros oficios, siempre me gusta contar que cuando voy por ahí haciendo libros de viaje, que no es lo mismo que las novelas, cuando me preguntan mi oficio, suelo decir uno que tiene un éxito tremendo, Digo, soy oficial jubilado de caballería. Y entonces, joder, la gente me mira con un respeto, porque eso de lo del caballo, y yo no tengo ni idea de montar a caballo, vamos, en cuanto me subo a un caballo y veo ese ojo negro que me mira y ya sabe inmediatamente que no sé montar, pues termino donde termina uno siempre, en la cuadra, porque el caballo lo que no quiere es que le monten. Bueno, a nadie le gusta que le monten, salvo determinadas circunstancias, pero es evidente que el caballo te lleva a la cuadra, porque no le gusta en absoluto, y acabo en la cuadra. Y no sé por qué me enrolla con todo esto. Bueno, con el tema del periodismo, yo suelo decir siempre que el periodismo me ha dado mucho, pero que llega un momento en que hay que dejarlo. Eso también lo dijo Hemingway, decía, hay que dejar el periodismo a tiempo, es un gran oficio, pero hay que dejarlo a tiempo. Yo he tenido la fortuna de poder dejarlo a tiempo, gracias a que los lectores empezaron hace unos años a comprarme mis libros, y empecé a poder vivir de la literatura, que es un privilegio enorme. En un país como este, vivir de la literatura de una manera normal, no es que viva como un príncipe, ni mucho menos, ¿no? Y ni siquiera como un duque, como un urregarín, uno de estos, no, yo no vivo así, ¿no? Ni mucho menos, yo vivo de una manera muy normal, pero por lo menos vivo de eso, vivo de lo que quiero, de lo que me da la gana, ¿no? Y eso el periodismo también me lo dio. También otra cosa que quería añadir ahora antes de que sigamos, y es que, y eso puedo seguir hablando yo luego, siempre digo cuando me preguntan que por qué hago novela, por qué hago libros de viajes, que a mí el género me elige. O sea, es el género el que me elige cuando me encuentro con una historia, no soy yo quien elige al género. Yo no voy a una cosa a decir, voy a escribir de esto un libro de viajes o voy a escribir de esto una novela, sino que el género, en función de una serie de circunstancias que podría explicar luego, pues me elige a mí. También tiene otros oficios. Si vosotros vierais su tarjeta, pone Javier Reverte, experto. Yo siempre me he preguntado, ¿experto en qué? Bueno, pues ahí está el kit de la cuestión, pero va un poco más todavía. Cuando andamos por ahí en un lugar para llamar la atención, porque en el fondo el ego no deja de funcionar, aunque parezca una persona tan humilde. Tiene puesto en el móvil, como yo ahora,
un paso doble torero. Y de buenas a primeras suena eso, ta, 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 y todo el mundo se queda mirando, ¿no? Y dice, bueno, tú no querías, me echa la culpa a mí, me dice, tú no querías que te miraran. Pues mira, ya lo tiene ahí exactamente. A ver, también ha sido un buen torero, eso no suele decirlo, pero si enseñara la foto, bueno, es que este hombre aprende a una velocidad de vértigo. En cierta ocasión se ligó con el pintor Pepe Díaz, que decía ser torero, se lo llevó por ahí a las capeas, y el tío empezó a funcionar solamente, se retiró de aquello porque presenció in situ la muerte del Gillo. Sin embargo, aquello no existe un libro como suelen hacer otros que se encuentran con una ocasión como esa. ¿Por qué no? Bueno, es que yo soy aficionado a los toros y bueno, no voy mucho, pero no soy un loco de los toros, pero me gustan los toros y me gusta dar, si me dejan alguna vez, un capotazo a las vaquillas. Y justo fui a una corrida y mataron al Gillo delante de mí, nada, a 10 metros en la plaza de ¿cómo se llama? Bueno, Colmenar Viejo, sí, exactamente. Yo iba a ver a Antoñeta y torearon ese día juntos los dos y delante de mí lo mataron. Estaba yo tres escalones más arriba, ¿no? Y claro, eso fue tan terrible. Yo pensé que no lo había matado, que sí que se había mareado, porque corrió justo hasta donde yo estaba, y los ojos los vi vacíos, los vi como blancos, y se cayó. Entonces mi compañero me dijo, ¿lo ha matado? Yo dije, no, yo creo que se ha mareado, y lo había matado, ¿no? Entonces fue tan impresionante aquello que yo la verdad que voy a escribir de eso. ¿Qué podía decir? No sé si decir algún artículo sobre el tema o no, pero bueno, no me daba para un libro, no sé, un libro contando la muerte de un torero es una cosa muy dramática. No escribiré nunca ningún libro sobre un torero. Por cierto, que Antonio tiene una grandísima novela que se llama Sangre Fría, de un torero imaginario. Es imaginario, aunque era cuál era, bueno, imaginario, ¿no? Es una novela estupenda, no solamente de toros, sino una novela llena de comicidad y de buen narrar, ¿no? Yo creo que lo que decía sobre todo, ¿por qué te elige un género, por qué te elige otro? Por ejemplo, yo fui un año a... Me voy a extender un poquito, 5 minutos, ¿vale? Fui un año a... cuando yo dejé el periodismo, lo dejé absolutamente con una intención, que era ser escritor, de dedicarme plenamente a escribir. Pero claro, eso es difícil, y durante unos años la cosa no me iba nada bien, y publicaba, no vendía mucho, y bueno, y en este oficio eres lo que vendes, al final, que es lo que a los editores les importa. Habrá editores que salen de vez en cuando en los periódicos y dicen, yo apoyo la literatura, no, tú vendes o no vendes, y es lo que les importa, y lo demás les importa un rábano. En definitiva es una industria, ¿no? Bueno, pues yo me ganaba la vida ocasionalmente pues tomando trabajos de freelance. Algunos amigos me llamaban, decían, ¿te quieres ir a no sé dónde? Te pagamos tanto, y bueno, pues era interesante. Seguía haciendo periodismo, no tan fijamente como antes, pero bueno, hacía, ¿no? Y me llamaron en el año 92 de una revista para que me fuera a Sarajevo cuando estaba cercada de la ciudad, ¿no? Bueno, yo no soy un periodista de guerra, no me gustan las guerras nada en absoluto. He tenido que ir a 2 o 3 por cuestiones puramente de oficio, de periodista, pero no soy ese periodista que se viste con la chaqueta de pescador de truchas y que luego viene a Madrid y dice, me silbaban las balas y se agacha y todas esas cosas. No, yo no, eso. Me parece que la guerra es una cosa tan horrorosa que jugar con ella en ese nivel de presunción que muchos tienen, me parece, bueno, no sé, algo un poco trágico, ¿no? Por no decir otra cosa. Y bueno, fui a Sarajevo y estuve evidentemente me costó mucho entrar, tuve muchas dificultades, pasé muchísimo miedo, vi cómo la gente moría, vi cómo estaban los hospitales, vi una situación terrible, hice mis crónicas, pero sobre todo capté 2 cosas dentro de esa ciudad en la que la viví intensamente, ¿no? Y corrí por las calles y tuve peligros, claro, como no. Vi 2 cosas. Una, que no hay nada más peor que la guerra, porque la guerra no solamente te mata físicamente, te puede matar, sino que mata todo lo que tenemos dentro de nosotros de noble, lo que hemos construido como civilizado. En un sitio como, bueno, tenemos la guerra de España como muestra, pero en un sitio como Sarajevo, una ciudad rodeada, sitiada, donde tiraban los francotiradores, donde lanzaban bombas y granadas a diario, donde murieron muchos miles de personas civiles, mató también la convivencia, mataba los cafés se cerraban, donde la gente iba pues a charlar. No había restaurantes, los cines no existían los teatros, los colegios estaban cerrados. No solo mata la guerra la vida, mata también todo lo que hemos construido de civilizado. Eso es lo primero que capté en esa ciudad. Y lo segundo que capté es que dentro de eso
Y yo soy una persona que no cree en nada, soy una persona bastante descreída en muy poquitas cosas, pero que sí que creo en algunas. Y una de las que creo es en la capacidad que tenemos los seres humanos para construir, a pesar de todo y siempre, un espacio de dignidad. Mi padre, que tuvo la mala suerte de tener que ir a 2 guerras, siempre decía una cosa, que no te dé Dios o el diablo todo aquello que eres capaz de soportar, todo aquello que eres capaz de aguantar, porque aguantas mucho como ser humano, ¿no? Y yo viví en esa guerra también, en Sarajevo, vi esa situación, percibí claramente cómo la gente era capaz, a pesar de todo, de toda esa destrucción y de ese miedo y de ese dolor, de construir espacios de dignidad, lugares donde reunirse, lugares donde charlar, intentos de salir de aquel horror cotidiano, poniendo la cabeza en otro lado. Bueno, esas 2 cosas que yo aprendí, cuando volví y escribí mis crónicas de Sarajevo, pues me di cuenta que no había contado aquello, había contado las jornadas que había vivido, pero no había sido capaz de transmitir en mis crónicas periodísticas aquella realidad, aquellas realidades que había vivido. Entonces decidí hacer un libro que fuera una especie de crónica del viaje, de unos 100 folios, una crónica periodística, que titulé Bienvenidos al infierno, porque en Sarajevo, según entrabas en coche, en el Sarajevo rodeado, había una fachada de un edificio, habían hecho una gran pintada que decía Welcome to Hell, bienvenidos al infierno, ¿no? Que era la mejor manera de explicarte a dónde ibas a entrar, y la verdad, aquello era un infierno, ¿no? Entonces hice ese libro, y en el libro, a pesar de que entré con más detalles en mi peripecia en Sarajevo, lo que había vivido, las cosas que había escuchado, escuchabas cosas tremendas, por ejemplo, en Sarajevo todos los días era el sonido de los disparos constantemente, bum, 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 y luego de vez en cuando los bombazos que caían sobre la ciudad, pero por la noche seguían los disparos, más espaciados, pero seguían, plan, plan, alguno de vez en cuando, y un día le pregunté a la recepcionista del hotel, oiga, ¿por qué disparan por la noche? Y entonces me dijo frases que no podrías inventar como novelista. Una de ellas esta, me dijo, por el día disparan para matar los cuerpos, por la noche disparan para matar las almas, para mantener el miedo, ¿no? Eso no es fácil de inventar como un escritor, ¿no? Eso me lo dijo una mujer, igual que otra, cuando iba a irme a Sarajevo, en un pueblo anterior, me dijo, esa es una historia larga, me dio un dinero para que se lo diera a su marido, que le buscara, que estaba acercado, y me dio dinero para él, para que el marido pudiera manejarse con el dinero en monedas, en marcos alemanes, y le dije, usted le está dando dinero a alguien que no conoce. Y me dijo, en este país, en esta guerra, hemos aprendido a confiar en los desconocidos y a desconfiar de los conocidos. Es otra frase que no sería capaz de inventar nunca un escritor, creo yo, o por lo menos yo no sería capaz de inventarlo. Total, que escribí ese libro, Bienvenidos al infierno, y tampoco me quedé a gusto. No había contado todo, había contado estos detalles y muchos otros, pero algo faltaba. Digo, ¿qué es lo que falta aquí? Y entonces me di cuenta inmediatamente de que tenía que escribir una novela. Tenía que escribir una novela porque tenía que crear paradigmas sobre esa realidad que yo había vivido, porque tenía que crear personajes que explicasen en un momento lo que eran todos, el corazón de todos esos personajes con los que yo había estado, ¿no? En alguna manera tenía que inventar la realidad para hacerla más verosímil. Eso lo han dicho muchos escritores. Realmente el papel al final de la literatura, o de la novela en particular, consiste en darle verosimilitud a la realidad, porque la realidad en sí misma puede ser muy caótica y fácilmente inexplicable e incluso no creíble, ¿no? Entonces el trabajo de un escritor en muchas ocasiones, de un escritor de novelas, consiste en dar verosimilitud a esa realidad. Y es lo que hice. Escribí una novela, la novela la titulé La noche detenida, luego me dieron un bonito premio, sobre todo bonito porque era mucha pela, claro, me venía estupendo. Y bueno, se publicó y se llamaba La noche detenida. Y bueno, yo me quedé ya contento porque en ese momento dije, yo ya he hecho esa novela, yo ya he contado lo que viví en Sarajevo. O sea que en ese sentido quiero decir que es la realidad la que a mí la que me da el tema, la que me dice escribe novela o escribe libro de viajes. No es al revés, no voy a decir otra vez también en un viaje que hice por el norte de África, quería escribir un libro de viajes por el norte de África y acabé escribiendo un montón de poemas y luego una novela que se llamó El médico de Ibni, pero el libro de viajes no lo hice. Y luego también cuento otra vez que quería hacer un libro de viajes por Irlanda, estuve 2 meses recorriendo Irlanda y acabé en tantos pubs que no hice el libro, porque no va a ser un libro de borrachos, y no lo he hecho. O sea, que ese libro de viajes por Irlanda está pendiente, tendré que volver. Tú has citado a tu padre y a veces me has dicho, todos los hermanos eran Reverte, haciendo recordatorio aquello de todos los hermanos eran valientes. Todos los hermanos eran Reverte y, digo yo, alguno más. Ahora te haré la pregunta, pero quiero contar una anécdota de cómo se suelen confundir la gente, como es lógico que se confundan. Y en mi caso,
con relación a algo insuperable, con Miguel Hernández. El hecho de que yo me llame Hernández me ha costado más de una situación no violenta, porque yo ese tipo de cosas me lo tomo muy a broma. Lo cuento rápidamente. En el Cervantes de Utrecht, lo primero que me advirtieron es que allí no iba absolutamente nadie, así que no me preocupara. Digo, yo para qué he venido desde tan lejos, desde España aquí por 24 horas, para que ahora resulte que no viene nadie. Pero bueno, mi sorpresa fue enorme cuando me di cuenta de que aquellos se llenaban. Tuvieron que ir a por una botella de vino, improvisar un poco una recepción que no estaba prevista. Y yo digo, bueno, las cosas ocurren por algo, siempre tienen una razón de ser. Aquí algo está pasando. Me felicitaron, etcétera, y al final se me acercaron dos señoras así que parecían las hermanas Bron, muy agradecidas. Me dijeron, enhorabuena, nos ha gustado mucho. Hubo un momento de silencio, un impas, y una me dijo, usted es el Hernández que canta Serrat, ¿no es cierto? Pero es que en cierta ocasión en el Instituto de Cultura Hispánica, la tertulia de Rafael Montesinos, había un hombre un poco retrasado, ¿no?, que las tías o su madre lo mandaba allí en vez de darle dinero para el cine. Yo creo que tú estabas allí en aquel día. Y yo di mi charla, él iba muy escamondado, muy bien vestido, con su corbata, nunca decía nada. Y se me acercó, enhorabuena, enhorabuena. Y yo, pues muchas gracias. Y me dice, usted es Emilio Romero, ¿verdad? Y yo le dije, no, yo soy Torcuato Luque de Tena. Y me dijo el pobre, pero hay otra todavía ahí que yo creo que es más ilustrativa. El gran poeta tristemente desaparecido hace 3 años, Diego Jesús Jiménez, un poeta de Cuenca excepcional, estuvo en los Estados Unidos. Los poetas es obvio de que estamos poco difundidos como tales poetas, pero se nos ha paseado por ahí, hemos ido a ciertos puntos del planeta en donde ya nos creíamos que, bueno, que Góngora, Quevedo, López, Calderón de la Barca estaban reeditándose con nuestra presencia. Y Diego tuvo un gran éxito porque es un poeta de mucha garra, un poeta misterioso, un visionario como al estilo de Edgar Poe, por poner un ejemplo. Y tuvo prácticamente la misma acogida que esa que acabo de contar de Utrecht, que estaban unas señoras entusiasmadas, hasta que él se le ocurrió preguntarle, ¿y ustedes qué libros míos han leído, señora? Diego Jesús Jiménez, y una le contestó, el del burrito. Pues todo esto viene porque a ti te han confundido, a pesar de lo difundido que está con Pérez Reverte, sí. Y a Pérez Reverte lo han confundido contigo. Yo sé que tú reaccionas con humor. Sí, a ver, yo me lo tomo. De hecho, yo me llamo Javier Martínez Reverte, y siempre que me preguntan que por qué firmo Javier Reverte, digo, pues para que no me llamen Pérez. Porque mucha gente me empezó a mandar cartas que decía Javier Pérez Reverte, cuando la eclosión de Arturo, ¿no? Pero también pasó una graciosa, di un pregón de fiestas en un pueblo de Madrid, y fue el Álvarez de Manzano, el antiguo alcalde. Y cuando terminé el pregón, pues subió él a decir unas palabras y a felicitarme, me entregó una estatuilla y me dice, gracias, Arturo. Y yo le dije, de nada, Alberto. Y ya no se le ha olvidado mi nombre nunca. Siempre que me veía decía Javier, como 20 veces. ¿No? Y luego también me pasó una cosa divertida, hace relativamente poco, di una charla y al terminar la charla se acercó una señora, ya la pobre, ya mayor, tal, que no tenía que tener la cabeza muy bien, y me dice, yo tengo un hermano Jorge Reverte que publica muchos libros de la Guerra Civil, de la Batalla del Ebro, la Batalla de Madrid, ha publicado bastantes, y me dice la señora, ¿usted cuál es, el de la Guerra Civil, el de África o el de los espadachines? Todo lo que quiera.
Así que eso, pero no, yo me lo tomo con humor porque estas cosas no tienen ninguna importancia en absoluto, ¿no? En absoluto, no sé si a otros les importará, a mí no me importa nada, además reconozco los méritos de Arturo, lo que vende, lo conocido que es, y no me importa nada, cada uno tiene sus lectores. No, pero quería añadir algo de que nos queda todavía un poquito, sí, algo de eso de lo de la elección de los temas, cómo te eligen, ¿no? Por ejemplo, y las cosas que te pueden pasar cuando cambias, digamos, un poco tus actitudes, ¿no? A mí los libros de viajes, por ejemplo, a mí me gusta sobre todo hacerlos por lo que tienen de insólito, por lo que tienen de imprevisto. A mí el viaje me gusta por lo imprevisible, no me gusta por lo previsto, me gusta que salga todo del revés. Incluso me alegro, y a veces cuando empiezo a contar a la gente, fíjate, me pasó esto y lo otro, que es todo lo contrario de lo que suele ser un viaje previsible, pues hay una gente que me mira un poco rara, que me dice, oye, ¿te gustó perderte? Entonces, pero claro, cuando te pierdes y cuando te pasan cosas raras es cuando tienes temas, porque si no, no tienes temas, si no, ¿qué vas a escribir? No es nada divertido. Y entonces yo me consuelo de las desdichas en esos viajes pensando que ya tengo tema para escribir, ¿no? Y quería contar simplemente también muy brevemente, aunque lo he encontrado en un libro, lo que me pasó una vez en una isla griega, en Castellorison, en una pequeña isla, donde yo iba desde Rodas. Es una isla que está 8 horas viajando. Y entonces, bueno, yo siempre cuento esta historia, que la sepa que se salga, porque es una historia casi de medio amor. No, yo iba a ir desde allí me iba a ir desde Rodas a Turquía, pero entonces el hombre de la pensión en la que yo estaba, que era un pesado, y yo le había dicho que era escritor para que a ver si se iba, pues no, era un pesado, y a mí no me caía nada bien. Me dice, ¿usted se va a ir ahora a la costa turca? ¿Por qué no se va a Castellorison? Y digo, ¿qué es Castellorison? Y dice, es una pequeña isla, realmente está en los mapas, pero es muy chiquitina. Y allí, como usted es escritor, y allí como no hay monumentos, no hay playas, no hay nada de nada, no hay nada que ver, pues usted puede encerrarse a escribir. Que es una idea que tiene mucha gente, eso de que tiene que ser un sitio solitario, que no hay bares, que no hay nada, es todo lo contrario, es un rollo meterse en un sitio abandonado, que haces todo el día escribiendo, acabas loco, te pegas un tiro, ¿no? Bueno, yo no le hice ni caso, me fui a sacar un billete para coger un ferry a la costa y entonces, bueno, en una agencia de viajes, la señorita me dijo, ¿por qué no se nos va usted a Castellorison? Digo, va a otra. Digo, ¿qué tiene Castellorison? Y dice que es una isla estupenda para enamorados. Si se va usted con su chica, pues llegará allí y como no hay nada, no hay monumentos, no hay playas, pues está allí con la chica. Otra idea absolutamente absoluta. Se cierra uno con una pareja 6 días y acaba a tiros, o ahorcas a la otra o la otra te mata a ti, ¿no? Y además eso, 6 días en la cama debe ser horroroso. Acabar harto o harta, imagínate. Total que, pero ya me picó la cosa esa de lo que digo de lo inverosímil y digo, caray, pues oye, ¿y por qué no me voy a Castellorison, ya que me está diciendo todo el mundo? Entonces me saqué el billete para Castellorison. Evidentemente en el barco no iba ni Dios, como allí no había nada en Castellorison, iba yo solo. Había una pareja, eso sí, de recién casados italianos, que habían visto una película que se llama Mediterráneo, que transcurre en esa isla y que iban los hombres a ver su isla soñada, ¿no? Y luego iba una señora, que era una señora así, yo tenía entonces unos 50 años, ya tendría unos 60 y algo, una señora muy fea, horrorosa, muy gorda, tenía varices, la nariz de patata, desgreñada. Tal. Pobrecita. Pero enseguida empezó a enrollarse conmigo, hablaba inglés, y la tía pues se enrollaba bien, hablaba mucho, tal, era chipriota, pero claro, en un momento que íbamos en el barco, me dice... ¿Y usted cuando viaja? Me dijo que estaba casada, tal, me dijo que estaba... era divertido eso, porque me dijo que estaba casada, que tenía 6 hijas, pero que una vez al año le decía a su marido, aquí te quedas con las niñas que yo me largo. Y se iba 15 días y la tía pues muy libre, sí. Eso me cayó bien. Pero en otro momento me dice, ¿y usted cuando viaja es fiel a su mujer? Y dije, hombre, por supuesto. Listo. Entonces, y yo le dije, ¿y usted es fiel a su marido? Y me dice, ya, lo intento con todas mis fuerzas. y seguíamos en el viaje. Y entonces en otro momento me dice yo, mi marido es griego, pero tiene ese mostacho igual que los turcos, un mostacho enorme. Tal. Y yo la verdad es que no me pienso morir sin besar a un hombre sin bigote. Claro, la cosa se estaba poniendo un poco regular. Tal que en Grecia, si habéis viajado por Grecia, pues Grecia es un país muy fácil de viajar. Es un país en el que uno llega a un puerto y enseguida vienen los griegos a ofrecerte una habitación en su casa, muy limpia, compartir el baño, la cocina, y te cuesta a lo mejor $15 o muy barato. Es una manera muy bonita de viajar porque conoces mucho a la gente, enseguida tienes alojamiento y bueno, yo siempre la recomiendo, ¿no? Y entonces me dijo esta mujer que se llamaba Elena, dice, si llegamos allí, cuando lleguemos a Castellorison, si quiere, pues buscamos juntos un sitio. Digo, no, dije, yo ya tengo uno pillado por ahí, ya tengo uno ya por teléfono, bueno, total. Llegamos allí, yo me perdí, ella se perdió, pero claro, al día siguiente en esa isla no había nada.
ni había ni monumentos, ni había nada, ni playas. Había 2 bares y por donde iba y me encontraba Elena, hola. Y ya por la tarde de ese día, ya aburrido de pasear por esa ciudad en la que no había nada, la veo que está sentada en un café con 6 o 7 personas alrededor, charlando, y me dice, venga, siéntese. Bueno, dije, bueno, me voy a sentar. Me senté y de pronto todo cambió. La mujer le había esa capacidad absoluta de comunicación enrollada con todo el mundo y me quedé absolutamente fascinado. Digo, pero qué tía, qué mujer. Entonces me adoptó y yo iba por Castellorsson detrás de ella como si fuera un corderito. Donde iba Elena, me presentó al tonto del pueblo, me presentó al alcalde, me llevó incluso un día de turismo. La única cosa que había turística en Castellorsson era una especie de cueva que las llaman cuevas azules, Guta Sorra. Hay una en Capri, es como en una cortada de la isla, pues hay un huequecito y se entra en una cueva y en la cueva de pronto se encuentra uno como una cúpula de una gran iglesia y el agua es muy azul, así, por eso le llaman Gruta Sorra. Y ahí está las es muy bonito, las voces suenan con eco, el agua está muy clara. Y había una allí y ya me dijo, venga, sí, que voy a negociar un precio. Me negociaba los precios para que no me tomaran por turista y nos fuimos. Entonces la manera de entrar en la gruta era, si el mar estaba muy tranquilo, podías entrar en una barquita pequeña agachándote, remando, pero si el mar no estaba muy tranquilo tenías que entrar nadando. Y estaba un poco picadito. Pues aquí la Elena se quitó el vestido, llevaban un bañador de esos de una pieza, con todas sus varices ahí, sin importarle nada, se tiró al agua, cayó allí como una foca. Yo me tiré detrás de ella, entramos nadando. Pues sí, más o menos, entramos nadando en la gruta, allí pegando gritos los dos como 2 niños, bueno, un disfrute impresionante. Y ya cuando el día siguiente me iba, pues se iba ella antes, la acompañé a puerto y me dice, ¿usted se vendría conmigo a un viaje largo? Y digo, ¿cómo yo? Detrás de usted haría un lío, viajes con Elena al fin del mundo, pero vamos, tomando notas detrás, era una mujer que comunicaba también, y me dijo al final, dice, es bonito enamorarse un poco en los viajes, ¿verdad? Y la verdad es que luego me di cuenta que tenía razón, dije, porque los otros que me decían es un buen lugar para escritores y también para enamorados, porque en el fondo yo me había enamorado un poco de Elena, ¿no? Bueno, pues contando esta anécdota quiero decir que es un poco como surgen las historias en los viajes, un poco yendo hacia lo imprevisto. A mí me gusta hacer ese tipo de cosas porque estas historias es cuando salen. No salen si tú te cierras a esas posibilidades que te pueden ofrecer otros de pronto de la manera más insólita. Vaya a Castellorsson. Bueno, pues voy a Castellorsson, venga, a ver qué pasa. Y eso pues me ha pasado muchas veces y es digamos que la base de mis libros de viajes está en eso, ¿no? Hablando de viaje, quiero recordar que cuando nosotros éramos compañeros de viaje del Partido Comunista, en un meeting al que yo no asistí. Pero como dice un amigo mío, yo es que era marxista, pero me estoy quitando. Degenerando. Un meeting en un pueblo de Cuenca, en el que estuvo Javier, con un poeta que he citado anteriormente, y que allí no aparecía nadie. Estaba fechado a las 12 horas y las 12:05, las 12:15 ya iban a desmontar el tenderete y de buenas a primeras apareció el tonto del pueblo, que lo había mandado la oposición para que yo convenciera. Y quedan muchas cosas en el tintero. Queda, por ejemplo, hablar del mundo griego, que apenas he hablado, de los primeros libros, esos que influyen y que determinan más o menos el carácter y la profesión, si es posible, de una persona. En fin, Gracias.